refería en mi curso y yo creo que también en los demás cursos a la última clase de este curso que corresponde a su segundo ciclo. Aún quedaría la semana que viene, ¿ok? Pero en mi caso la semana que viene voy a lanzarles un examen para que ustedes puedan responderlo, ¿ok? Entonces, no voy a demorar mucho en la clase de hoy. Vamos a mirar lo que sería la quinta religión más influyente del mundo. Ya hemos visto el Islam, hemos visto el judaísmo, hemos visto el cristianismo, hemos visto bastantes generalidades sobre el hinduismo la semana pasada. Y hoy vamos a mirar la quinta y última, que es el budismo. Vamos a mirar algo sobre el budismo, ¿no? Parecieran, así como hay rasgos parecidos, por ejemplo, ¿no? Entre el cristianismo, entre el judaísmo, y eso es por obvias y lógicas razones, porque ya hemos conversado en algún momento que el cristianismo es la rama, nosotros descendemos, si se podría tal vez decir así, ¿no? Del judaísmo, del judaísmo. La base del cristianismo es el judaísmo. Entonces hay muchas, digamos, similitudes, ¿no? En ambas, judaísmo, cristianismo e incluso tal vez con el Islam. De la misma manera pasa, por ejemplo, con el budismo y el hinduismo. Son dos movimientos religiosos, movimientos éticos, movimientos filosóficos que tienen muchas coincidencias en su manera de mirar la vida, en su manera de buscarles también una solución a los problemas que la vida enfrenta, porque de esa manera es la perspectiva que miran tanto los hindúes como los budistas. Entonces, es como tal vez si se pudiera decir, son como tipos primos hermanos, ¿no? El hinduismo y el budismo. Amén. Chequina, por favor, ¿me puedes habilitar para poder compartir la pantalla, por favor? Chequina, no sé si estás ahí. A ver, vamos a esperar que... A ver, vamos a ver, por acá está Chequina. Pastor, ya está, ya usted ya es con anfitrión ya. Ah, ya, listo, listo, ya. Estaba que le escribía. Muy bien, ahora sí. Vamos a mirar entonces el día de hoy, budismo. A ver. Comenzamos la exposición en esta noche pues mostrando esa fotito precisamente de un budista y ese budista, ¿qué es lo que está haciendo? Pues lo que hacen por costumbre todos los seguidores fanáticos de este movimiento, que es meditar. Ese es prácticamente el común denominador de todas las personas que siguen las creencias y las doctrinas de este movimiento, que es meditar. ¿Ok? Vamos a mirar algunos aspectos de este movimiento. ¿Cuándo se funda el budismo? Es un movimiento religioso bien, bien, bien antiguo, tanto como el hinduismo, tanto como el judaísmo. Los más jóvenes de este grupo de cinco religiones que hemos visto podría ser el cristianismo con el islam. Son los más jóvenes comparados al judaísmo, al hinduismo y al budismo, ¿no? 480 años antes de Cristo es más o menos que es una suposición de cómo, de cuándo nació el budismo y nace precisamente en la India. Nación donde también nació el hinduismo, ¿no? Aquí se le atribuye el fundador a un personaje llamado Buda. Así se le llama y se le atribuye este personaje. Buda es
una persona, no es una estatua, no es ni un dios Buda, el fundador de... Ya vamos a mirar también quién fue Buda y por qué recibe este apelativo. En su cantidad de miembros se atribuye que aproximadamente el 7% de la población mundial profesan este movimiento, ¿no? Estaríamos hablando en 500 millones de seguidores, ¿no? Este movimiento se considera no teísta, es decir, que para los budistas no hay un Dios creador, no hay un Dios creador, ellos no adoran ni tienen a un Dios, ni al mismo Buda, que es, digamos, el personaje más protagonista dentro de este movimiento, el personaje de, digamos, mayor influencia y del que más se habla hasta el día de hoy dentro del budismo, ni a él lo creen un Dios, a Buda, perdón. Los budistas lo creen más que un dios, un líder espiritual, un líder religioso, pero no es un dios. Y de la misma manera, los budistas, como lo coloqué en la diapositiva, no tampoco creen en la existencia de un dios creador. Una de las definiciones que se le atribuye a este movimiento es que los budistas, bueno, aunque sí para los historiadores el budismo es un movimiento religioso, pero de la misma manera también es considerado un sistema ético y de la misma manera un sistema filosófico. Hablar de budismo es hablar de ética, hablar de budismo, así como cuando hablamos del hinduismo también, parecido también la definición, porque los hindúes también tienen mucho que ver con la filosofía y también tiene que ver con la conducta que el hombre desarrolla mientras le toca vivir aquí en esta tierra. De la misma manera, los budistas, ¿no?, se enfocan bastante en la parte ética, se enfocan bastante también en la parte moral y son personas que también pues abrazan las corrientes filosóficas, ¿no? Los budistas abrazan, meditan, filosofean, si se podría tal vez decir así, ¿no? En muchos aspectos de la vida. Ahora, a la pregunta, ¿quién fue Buda? ¿No? ¿Quién fue Buda? Este personaje, he tratado de hacer un extracto de la vida de este hombre. Alrededor, dice la historia, que alrededor del año 480 antes de Cristo nació en Nepal un príncipe que recibía el nombre de Siddhartha Gautama. Así se llamaba este príncipe, Siddhartha Gautama. El padre de Siddhartha era una persona de renombre en ese tiempo, era considerado un gobernador también hindú, y que este gobernador hindú, padre del príncipe Siddhartha, en algún momento de su vida, estoy refiriéndome ahorita al padre de Siddhartha, en algún momento antes de que él se convirtiera en padre de Siddhartha, le llegó a este personaje una profecía que en algún momento iba a tener un hijo y que este hijo se iba a convertir en un líder religioso de mucha influencia. Eso es lo que cuenta la historia acerca del padre de Siddhartha, acerca del padre de este príncipe, que a la larga se iba a convertir precisamente en el fundador del budismo. Entonces, el padre de Siddhartha, al recibir esta profecía, pues él no comulgó mucho con esta profecía. No fue muy bien recibida por este gobernador hindú, un gobernador bastante poderoso. No comulgó con esta profecía. No, esa profecía no era, según él, para su hijo. No era para su hijo. Él no quería que su hijo se pudiera convertir en un líder religioso. No quería el padre de Siddhartha eso para él. Entonces, el padre de Siddhartha, hizo
hizo hasta lo imposible para que esta profecía no se llegara a cumplir. Dice la historia que al príncipe Siddhartha era muy difícil que lo dejen salir del palacio. Dentro del palacio, su padre le daba todas las comodidades. Dentro del palacio, donde vivía él con su hijo, le daba todos los lujos. Permitía que Siddhartha pudiera satisfacerse de todos los deseos que él quisiera. El padre de Siddhartha le dio y le complació con todos los lujos, con todos los deseos que salían de Siddhartha. Nunca permitió que le falte nada a su hijo. Y todo eso lo hizo con la intención. El padre de Siddhartha nunca permitió que Siddhartha, por ejemplo, salga a la calle hasta una determinada edad. Durante todo ese tiempo, el padre de Siddhartha nunca permitió que Siddhartha conociera lo que es, por ejemplo, sufrir de hambre, ¿no? O tener quizás sed, o quizás experimentar el cansancio, o quizás experimentar el esfuerzo, o quizás experimentar el trabajo. Todo se lo puso en bandeja el padre de Siddhartha. La historia sigue contando que recién a los 29 años, Siddhartha, estoy hablando de este príncipe al que se le había, al que por una profecía había sido destinado para ser el líder de un movimiento religioso. Entonces, recién a los 29 años, Siddhartha se le da la apertura para que pueda salir del palacio en el que él vivía. Y así pasó. Siddhartha salió del palacio y cuando sale del palacio, en donde lo tenía todo, en donde no había experimentado, en donde él no había aún él experimentado lo que era mirar a una persona con hambre, mirar a un menesteroso quizás por ahí por las calles. Recién Siddhartha, cuando sale a la calle a los 29 años de edad, se experimenta y mira a su alrededor el mundo en el que en realidad él estaba viviendo. Un mundo no igual para todos. Un mundo donde la gente no solamente ríe, donde la gente también llora. Siddhartha no conocía lo que era llorar. Siddhartha no conocía lo que era el sufrimiento. Sin embargo, cuando él sale a la calle, cuando él sale de palacio, se da cuenta de todo lo que pasa el ser humano, de todo lo que experimenta también el ser humano, ¿no? Entonces, al suceder eso, al mirar y al darse cuenta obviamente de que el mundo, ¿no?, era diferente al que él se imaginaba, entonces nace una pregunta, ¿no? Nace una pregunta en su interior que dijo, ¿no? Él dijo, ¿por qué hacer algo en esta vida si la enfermedad o la miseria puede acabar con todo? Fue lo que se preguntó, ¿no? Fue lo que comenzó a analizar Siddhartha, este príncipe del cual nos estamos en esta noche refiriendo. ¿Por qué hacer algo si al final la vida, si al final se va a presentar una enfermedad, si al final puede presentarse una circunstancia y todo se puede venir de la noche a la mañana al piso? Amén. Entonces, en una segunda oportunidad, cuando Siddhartha decide salir del palacio, en una segunda oportunidad, dice la historia de este personaje que estando en la calle se encuentra con un monje. Y este monje con el que se encuentra tenía la particularidad que este hombre había dejado todo, había renunciado a todas sus posesiones. Y lo que le llama la atención a Siddhartha al cruzarse con este monje es, él miró la felicidad que irradiaba este monje que lo había dejado todo. Miró a este hombre feliz, miró a este hombre sin preocupaciones, miró a este hombre que lo había dejado todo. Y Siddhartha, ¿qué es lo que decide? Siddhartha decide seguir los pasos de este monje, imitar la decisión de este monje. Y fue así.
Siddhartha toma la decisión de salir del palacio, de renunciar a todo lo que tenía, de renunciar a todas las posesiones también que tenía, y vaya que no eran pocos, ya que Siddhartha era el hijo del gobernador, del emperador de la localidad donde él vivía, tenía prácticamente toda la mano, pero Siddhartha decide ser feliz. En su opinión y en su concepto, Siddhartha decide vivir sin ninguna preocupación. Y este monje fue el impulso para salir a experimentar lo que él quería experimentar. Dice la historia que Siddhartha pasó 6 años aprendiendo de los mejores maestros de yoga y de los mejores maestros de meditación en la India. 6 años pasó aprendiendo, ¿no? 6 años pasó estudiando, 6 años pasó tratando de buscarle una respuesta a su pregunta. En el trayecto, él se une a un grupo también de ermitaños, personas que van de lugar en lugar, personas que no tienen un lugar fijo, que no se establecen en un lugar determinado. Un ermitaño es una persona que se aleja, ¿no?, de la ciudad. Es una persona que se aísla, ¿no?, que sale de la ciudad y por ahí también se va al campo y por ahí se va después a otro lugar recóndito. Entonces Siddhartha, después de pasar 6 años con estos monjes aprendiendo sobre lo que significa la meditación, él se une a este grupo de ermitaños y decide vivir en el bosque. Este grupo de ermitaños tenía una particularidad. Monjes seguro también lo eran. Este grupo de ermitaños desarrollaban prácticas extremas, tanto en la meditación como en el ayuno. Ayunaban de una manera extrema. Y de la misma manera se dedicaban también a la meditación intensa. Esta parte de la historia de Siddhartha, de este príncipe que a la larga se convirtió en Buda, el representante máximo de esta religión, me hace recordar también la historia de Martín Lutero, porque parte de la historia de Martín Lutero habla de que en su hambre y en su desesperación de querer él conocer a Dios, de querer él tener una experiencia viva con Dios, hizo prácticamente lo mismo. Martín Lutero experimentó también un ayuno extremo, realizó también un ayuno extremo al lado de personas ermitañas también que se aislaban también de la sociedad para ir y refundirse fuera de la ciudad a buscar a Dios. Y eso es algo muy parecido que pasó también con este príncipe llamado Siddhartha. Siddhartha comienza, ¿no?, a unirse, se une a este grupo de ermitaños, se va a vivir al bosque y ahí comienza esta práctica de ayuno extremo y de meditación intensa. Se mantuvo todo ese tiempo comiendo solo semillas que caían del bosque. Amén. Se mantuvo todo ese tiempo comiendo solamente semillas. Y la historia cuenta que Siddhartha se convirtió prácticamente en un esqueleto viviente. Eso es lo que cuenta la historia, eso es lo que cuenta, digamos, los inicios de cómo comenzó este movimiento religioso. Se convirtió en un esqueleto. Bueno, era obvio, era lógico. Si solamente se iba a alimentar con semillas, era lógico que la salud de este príncipe llamado Siddhartha iba a caer deteriorada. Y lo preocupante de Siddhartha es que los años habían pasado, ¿no? Los años habían avanzado y las preguntas que él tenía en su mente todavía no tenían respuesta. Él todavía no tenía un significado, no le había todavía encontrado un significado y una razón. Él estaba buscando, por ejemplo, la respuesta a la pregunta que se hacía: ¿por qué el hombre sufre? ¿Por qué la gente sufre?
porque cuando él sale de palacio y mira el exterior, se da cuenta de algo. Y de lo que se da cuenta Siddhartha es que la gente allá afuera, fuera de palacio, sufre. La gente estaba sufriendo. Él miró gente con hambre, él miró gente enferma, él miró tal vez menesterosos en la calle. Entonces, una de las razones por la que se avienta también, ¿no?, a llevar este estilo de vida es porque él quería encontrar esa respuesta. ¿Por qué la gente sufre? Hizo todo esto y lamentablemente sus preguntas, todavía no tenían respuesta. Pero pasa algo. Siddhartha entendió que tenía que llegar a un punto medio. Entendió Siddhartha que el hambre que obviamente él sentía por vivir ese estilo de vida con estos ermitaños, no lo iban a llevar a obtener respuestas. El hambre que él sentía lo estaba obviamente llevando a desconcentrarse de una verdadera y exclusiva meditación. Entonces él entendió que tenía que llegar a un punto medio. Por eso es que él dejó esa vida ermitaña y comenzó a vivir, digamos, dentro de todo, una vida normal. Comenzó a ingerir alimentos y cuenta la historia que en un día él se sienta bajo un árbol. Bajo la sombra de un árbol se sienta y se mantuvo sentado bajo la sombra de ese árbol, dice la historia. Esto es parte de lo que la historia cuenta. Se mantuvo sentado bajo ese árbol por 6 días. Y dice que en estos 6 días, gracias a ese estado profundo de meditación bajo este árbol, después de haber encaminado su vida a un punto medio, él recién ahí pudo lograr encontrar la verdadera conexión con lo que él considera la paz. El fruto de estos 6 días de meditación profunda y extrema, ¿no?, bajo este árbol, lo llevó a experimentar lo que conocen los budistas como, por ejemplo, el nirvana. ¿Qué es el nirvana para el budista? Un estado de liberación. ¿Qué es el nirvana para el budismo? Es el estado de paz en el que comienza una persona a encontrarle respuestas a sus inquietudes, en el que comienza a encontrarle respuestas a sus preguntas. El nirvana es un estado de clímax exponencial donde la persona encuentra, como les vuelvo a repetir, esa paz para poder concentrarse en lo que uno quiere descubrir. Eso para el budismo es el estado máximo. Es el estado al que el hombre debe de llegar. Producto de esos 6 días de una meditación extrema, Siddhartha llegó a experimentar lo que se bautizó como el nirvana. Entonces, a partir de ese momento, Siddhartha se autobautiza como Buda. A partir de esa conexión con el estado pleno de paz, Siddhartha se bautiza como Buda y de la misma manera comienza él a plasmar una serie de ideas que se convertirían a lo largo también como en la base principal del budismo. Gracias a esta conexión con el nirvana, Buda, que es el príncipe Siddhartha, dejó de llamarse el príncipe Siddhartha y comenzó a llamarse él mismo como Buda, y la gente también lo comenzó a él a llamar de esa manera. Entonces, el fruto de esos 6 días de meditación extrema por parte de Siddhartha lo llevó a establecer lo que se conoce en el ámbito budista como las 4 nobles verdades. ¿Qué son las 4 nobles verdades? La base espiritual, la base más que espiritual, la base ética y la base filosófica en la que se sustenta el budismo.
en la que se sustentan los budistas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas 4 nobles verdades? Vamos a conocerlas a continuación. Entonces, ¿qué lo concluye Siddhartha después de esos 6 días de meditación? Siddhartha concluye lo siguiente. Él concluye que la vida es sufrimiento. Que en la vida se sufre. En la vida es inevitable el sufrimiento. Es decir, que todos sufrimos en esta vida, o lo que se conoce en el budismo como dukkha. Dukkha es sufrimiento. La vida es dukkha para los budistas. La vida es sufrimiento. De la misma manera, Buda o Siddhartha deja una frase que nos tendría también que llevar a la meditación quizás nosotros, ¿no? La vida es decepcionante e insatisfactoria. Ese es un pensamiento también que ha dejado Buda, con el que también han basado su base ética y su base filosófica los seguidores de este movimiento. Entonces, para Siddhartha, todo es sufrimiento en la vida. Claro, en algún momento tal vez uno tiene que reír, en algún momento tal vez uno tiene que gozarse, pero antes de que llegue el gozo, antes de que llegue la alegría a una persona, Siddhartha dejó y concluyó que en la vida todo es sufrimiento. La vida es sufrimiento. ¿Y cuándo para entonces el sufrimiento en un ser humano? Así como él concluye de que es la vida un sufrimiento, también pues él le da la esperanza a todos sus seguidores de poder practicar algo para poder quizás también llegar a lo que podría ser la alegría, a lo que podría ser también el gozo. ¿Cuál es la otra noble verdad? Después de que la vida es sufrimiento, la otra verdad noble en la que el budismo ha sustentado su base ética es la siguiente. Dukkha, ya sabemos que dukkha es el sufrimiento. Entonces, la segunda noble verdad de Siddhartha es que el sufrimiento es causada por el deseo. El hombre sufre, ¿por qué? Por el deseo que tiene de alcanzar cosas, por el deseo que tiene de añorar cosas, por el deseo que tiene de poder, digamos, agarrar cosas. Y también él deja establecidas las siguientes ideas. El deseo alimenta el sufrimiento de la misma manera que la madera alimenta al fuego. Entonces, ¿qué es lo que causa el sufrimiento en un hombre? El deseo que nace del interior. Vemos por ahí a alguien que se compra tal vez una camioneta y a veces nace, ¿no?, en el hombre la envidia por querer tener una camioneta tal vez mejor. Y a veces, ¿qué hace la persona, no?, para poder satisfacer ese deseo y esa necesidad de que la gente no te vea tal vez como un pobrecito, o quizás que la gente no te vea por ahí como un mendigo? La gente está a veces, según Siddhartha, más está interesada en el concepto de la gente. Está interesada en alimentar un concepto distorsionado de la gente hacia uno. Entonces, ¿qué es lo que alimenta el sufrimiento en una persona? El deseo. Y a veces por alcanzar algo, pues que no es quizás para el hombre o que no es quizás para ti, vienen los problemas. Porque quizás por quererte comprar algo al que no puedes alcanzar o que no puedes obtenerlo, por ejemplo, ¿qué es lo que hace a veces hoy en día la gente? La gente a veces se endeuda. La gente a veces miente. La gente se endeuda y después para pagar esa deuda las personas no tienen. ¿Y qué es lo que viene cuando estás endeudado? El sufrimiento. De esa manera es como filosofaban los budistas.
El Buda, es decir, Siddhartha enseñó también de la misma manera que para poder ser feliz tienes que disfrutar de las cosas sin apego y no querer lo que no tienes. Tienes que ser feliz con lo que tienes, enseñaba Buda, enseñaba este príncipe llamado Siddhartha. No puedes encariñarte, en términos tal vez sencillos, ¿no? No puedes encariñarte de todo lo que tienes, porque si te encariñas con todo lo que tienes ahorita a la mano, el día que no lo tienes vas a sufrir. Vas a sufrir. Entonces no te apegues mucho a las cosas, enseñaba y dejó establecido este personaje. No te apegues mucho a las cosas. Y estamos hablando en general de todo, no solamente de lo material, sino también estamos hablando que puede ser quizás a través de un familiar, a través quizás de alguien cercano a ti. Entonces, Siddhartha dejó establecido esta segunda noble verdad, que es como lo conocen dentro de este movimiento. No puedes apegarte, no puedes encariñarte con todo lo que tienes. Y de la misma manera, no puedes tú desear algo que en este momento no tienes. Vamos a mirar la tercera noble verdad. ¿Cuál es la tercera noble verdad? ¿Cuál es la tercera noble verdad del budismo? La tercera noble verdad dice también lo siguiente: el sufrimiento puede terminar. La primera era de que el sufrimiento, la vida es sufrimiento. La segunda es la causa del sufrimiento, que dice Siddhartha. Y para Siddhartha, para Buda, la causa del sufrimiento son los deseos que nacen del corazón de la persona. La tercera noble verdad, acá como que por ahí se está presentando, ¿no? Buda le presenta una esperanza a sus adeptos. El sufrimiento puede terminar. El sufrimiento, así como comienza, también puede tener un fin. Dado que nosotros causamos nuestro propio sufrimiento, y ya más o menos vamos sabiendo por qué, por los deseos que nacen, por los deseos a veces incontrolables que nacen, es porque sufrimos, ¿ok? Dado que nosotros causamos nuestro propio sufrimiento, también podemos curarlo. Decía Siddhartha, el sufrimiento puede terminar. Y en la cuarta noble verdad, Siddhartha presenta el camino para poder ponerle fin al sufrimiento. El camino por el cual se le va a poner fin al sufrimiento. Entonces, si usted quiere terminar de sufrir, tiene que optar por esta cuarta noble verdad. Tiene que optar por el camino óctuple. ¿Cuál es el camino óctuple? Es el camino que nos presenta 8 llaves, es el camino que nos presenta 8 ejes, es el camino que nos presenta 8 directrices, también podría quizás llamarse de esa manera, y cumpliendo esas 8 directrices del cual se llama el camino óctuple, Siddhartha nos da la garantía de que podemos terminar con el sufrimiento. Y acabado el sufrimiento, gracias al cumplimiento de estas normativas que ya las vamos a mirar ahorita, al cumplimiento de estas normativas aquí en esta cuarta noble verdad, Siddhartha asegura que después de eso nosotros podemos llegar a alcanzar ese estado de meditación, ese estado de concentración. Podemos llegar a alcanzar ese estado de felicidad, el estado de encontrarse con uno mismo, el estado de encontrar esa paz que el hombre necesita, que es conocido en el ámbito budista como nirvana. ¿No? Entonces, aquí en la cuarta noble verdad, Siddhartha o Buda,
como mejor tal vez lo quieran llamar, presente este camino. Este camino nos lleva al final del sufrimiento. Esta es una guía de 8 pasos para desprogramar el cerebro del sufrimiento. Entonces, ¿en qué consiste el camino óctuple? Consiste en que cumplamos 8 pasos para poder terminar con el sufrimiento. ¿Y cuáles son esos 8 pasos para poder acabar con el sufrimiento? Siddhartha dice lo siguiente. Buda dice lo siguiente. Punto número 1. Tienes que tener una visión correcta. Tienes que mirar las cosas bien. Tienes que mirar las cosas bien. Y dentro de los conceptos que manejan los budistas acerca de lo que es tener una visión correcta, ellos han dejado establecido que una visión correcta es también aceptar las 4 nobles verdades del budismo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que comenzar a hacer para poder parar el sufrimiento en tu vida? 1. Abrazar las 4 verdades del budismo, que representaría tener una visión correcta. El segundo paso que debes de cumplir dentro de este camino óctuple es tener un pensamiento correcto. Si tú quieres dejar de sufrir, ¿no? Los budistas enseñan que tienes que tener pensamiento correcto. Entonces, este hombre dejó diciendo lo siguiente: tu peor enemigo no puede dañarte tanto como tus propios pensamientos. Dejó dicho este personaje, ¿no? Tienes que tener una mente limpia, tienes que tener una mente correcta. Si nosotros vamos a la palabra de Dios también habla de ello. Si nosotros vamos a la Biblia también habla de todo lo que estamos en este momento también ahorita acá hablando. La palabra, la escritura también nos confronta respecto a los temas que también explicaba este personaje. Pensamientos correctos. Yo tengo que abrazar en mi mente ideas correctas. El tercer eje que debo de cumplir para acabar con el sufrimiento, según los budistas, es tengo que hablar de una manera correcta. Toda persona se debe de concentrar, decía Siddhartha. Tú antes de hablar tienes que concentrarte. Antes de responder tienes que concentrarte. En eso consiste el hablar correcto, visión correcta, pensamiento correcto, hablar correcto. El eje número 4 es actuar de una manera correcta. Y todo esto, por ejemplo, tiene que ver con la parte ética, ¿no? Con la parte ética del hombre, con la parte ética del ser humano. Tener una visión, tener un pensamiento, hablar correctamente, actuar de una manera correcta, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que significa la parte ética, la parte moral de una persona. Entonces, en lugar de herir a los demás, debes intentar tener un amor infinito por las cosas. Conquistar la ira con amor, la maldad con el bien, la mentira con la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que enseña el budismo respecto a lo que es el actuar correcto. Tú quieres parar de sufrir, tienes que actuar de una manera correcta, porque de lo contrario estás expuesto a que se acontezca en tu vida, porque acá también ellos creen en algo en el que creen también, ¿no? En algo en el que cree también el hinduismo. El hinduismo cree en lo que es el karma. Los budistas también creen y abrazan esta doctrina de lo que es el karma, de lo que son las acciones. Las acciones se van a volver a repetir. Se van a volver a repetir en tu vida
en esta o en una próxima vida que tú puedas también tener. El karma se repite nuevamente, ¿no? Cuando tú logras ser reencarnado en alguien más. Entonces, por eso es que una de las normativas de este camino óctuple, en el punto número 4, es que tenemos que actuar. El budista tiene que actuar de una manera correcta. Llama mucho la atención, por ejemplo, esta parte, ¿no? Conquistar la ira con amor, la maldad con el bien, la mentira con la verdad. Vamos a mirar la quinta. ¿Cuál es la quinta? ¿Cuál es el quinto eje de este camino óctuple? El quinto eje es medio de vida correcto. Un budista tiene que tener un medio de vida correcto. ¿Qué significa eso? Evitar un trabajo que tenga que ver con la muerte, evitar un trabajo que tenga que ver con la esclavitud, evitar un trabajo que tenga que ver con las drogas y con cualquier tipo de explotación. Tienes que tener un medio de vida correcto. Tienes que estar en la legal, mejor dicho, ¿no? Tienes que estar bajo las normas establecidas. No puedes estar en ningún ilícito. No puedes obrar de una manera incorrecta. Tu vida tiene que ser correcta. Tu vida tiene que estar en el orden. No pueden haber desenfrenos. No pueden haber apariencias. No pueden haber debilidades. Tienes que estar de una manera correcta. Entonces, los budistas filosofan de esa manera. ¿Quieres dejar de sufrir? Entonces, anda correctamente por este mundo, que es el quinto eje de este camino óctuple, que es por el cual debes o por el cual tienes que optar si tú quieres dejar de sufrir. ¿Cuál es el sexto? El sexto es el esfuerzo correcto, que está relacionado también con el pensamiento. El esfuerzo correcto que está relacionado con el pensamiento, es decir, lo que yo pienso en mi mente. Hay que hacer un esfuerzo mental para poder abrazar ideas que no me lleven por un camino malo. Hay que hacer un esfuerzo para no dejarse llevar por ideas que te lleven a la maldad, por ideas que te lleven al desenfreno, por ideas que te lleven a hacer actos de los cuales después uno puede terminar arrepintiéndose o avergonzándose. Haz un esfuerzo correcto, pero por hacer lo bueno. ¿Cuál es el séptimo eje de este camino? El séptimo eje, es la atención consciente correcta. ¿Qué significa esto? Esto es prestar atención, estar atento en todo momento, sobre todo a la acción que estemos realizando. A la acción que estemos realizando. No podemos, ¿no? Entonces, esto se entiende como que no podemos caer tan fácilmente en la distracción. Si hay algo que estamos haciendo, pues tenemos que hacer el esfuerzo por concentrarnos en lo que estamos haciendo. Si usted está comiéndose, por ejemplo, un suculento plato en su almuerzo, en su cena, pues usted tiene que concentrarse en comer eso y hacer el esfuerzo de la misma manera en no acordarse de lo que hizo hace una semana atrás. Y esforzarse en todo lo posible de no acordarte lo que hiciste en tu fiesta de promoción cuando terminaste, por ejemplo, tu colegio. La atención consciente correcta te va a llevar a ti a no ser una persona distraída. El punto número 8,
El punto número 8 de este camino óctuple es la concentración correcta. Y esto tiene que ver precisamente con la meditación. Punto número 8 que tiene que ver con la concentración, tiene que ver con lo que es la meditación. Los budistas llevan mucho a que la gente pueda meditar, porque en la meditación, después de haber cumplido este camino óctuple, viene lo que es la meditación, donde tú puedes llegar a tener esa sensación de encontrarte en ese estado que toda persona debe de tener, que es tu paz interior. Cuando tú llegues a ese estado, estarás prácticamente encontrándote con tu nirvana. Y esa es la garantía también, según el príncipe Siddhartha, según Buda, una persona que llega a experimentar después de este camino óctuple, llega a experimentar el nirvana. Y cuando una persona experimente el nirvana, entonces se acaba el karma. Se acaba el karma. Porque si tú no terminas con el karma, en tu otra vida vas nuevamente a sufrir. Porque para Siddhartha la vida es sufrimiento. ¿Cuándo vas a dejar de sufrir? Cuando tú experimentes tu nirvana. Y el nirvana hará, para los budistas prácticamente, le pondrá un punto final al karma. Y como ya no vas a volver a vivir en alguien más adelante, entonces tu sufrimiento acabará. Tu sufrimiento terminará. Amén. Entonces, el camino óctuple liberaría a las personas del sufrimiento. La felicidad no vendrá si te aferras al mundo, ¿no? Algunos pensamientos también de este personaje Buda. Vamos a mirar también los dos tipos de budismo. Vamos a mirar los dos tipos de budismo que mayoritariamente la gente sigue. De la misma manera como el hinduismo, que existen múltiples, centenares de ramas, centenares de sectas dentro del hinduismo, de la misma manera existe también en el budismo, que existen pero decenas sobre decenas de diferentes movimientos budistas, pero los más resaltantes, si se podría decir así, han sido dos: el Theravada y el Mahayana. Esos son los dos movimientos budistas que tienen, digamos, o que han abrazado, o que han seguido, o que siguen la mayoría de personas que se han aferrado a este estilo de vida. El Theravada y el Mahayana. ¿Qué es el Theravada? ¿Qué es ser un budista Theravada? Es conocida también, este movimiento budista es conocido también como la doctrina de los ancianos. Tienen establecido, como podría tal vez decirse, un sistema, bueno, como se los escribo ahí, ¿no? Un sistema de ancianos, personas que ya han experimentado, personas que ya han llegado a sentir también el estado del cual les he estado hablando, ¿no? El estado de nirvana. Dice la historia referente también a Siddhartha que cuando Siddhartha llegó a experimentar ese estado de nirvana, ese estado de plena paz interior, el nirvana, según él, le regaló 45 años de vida más después de que él se encontró en el nirvana. Él vivió 45 años de vida más en donde él pudo experimentar lo que es la paz. Dice él que en esos 45 años sufrimiento ya no tuvo. Llanto ya no tuvo. Al encontrarse con el nirvana, vino la calma, vino la paz. Eso es lo que se cuenta y se dice de este personaje.
El Theravada, la rama del Theravada, ¿no? Dentro del budismo es la más antigua. En esta rama la lectura es fundamental. ¿Qué utilizan la rama budista de la Theravada? Utilizan también escritos, dentro de estos escritos que se les llama sutta o también se les conoce como el canon Pali. Pali es el idioma en el que hablaba este rey, este príncipe Siddhartha. Entonces, ellos escriben, ellos manejan estos escritos llamados suttas, donde cuentan de que son prácticamente las doctrinas, los pensamientos o las ideas también que dejó este personaje fundador, ¿no? Ven en Buda el ejemplo a seguir. No ven en Buda el Dios, ¿no? Al que se debe de venerar, al que se debe de adorar, ¿no? En Buda ven el ejemplo a seguir, ¿no? Les decía anteriormente de que los budistas no tienen un Dios. No tienen un Dios, lo consideran a Buda simplemente como un guía espiritual. Segundo grupo budista mayoritario recibe el nombre de Mahayana, ¿no? ¿Qué son estos personajes? Este grupo de budistas, han abrazado mucho más escritos, no solamente de este príncipe Siddhartha. Ellos han abrazado también las filosofías. Para ellos no solamente Siddhartha es el único Buda que ha dejado pensamientos para reflexionar sobre la vida que se lleva. Para la clase budista Mahayana existen muchos Budas. No solamente Siddhartha ha sido el único Buda. Pueden y hay muchos Budas de los cuales también se pueden aprender muchas cosas. Es más, este grupo budista creen en que uno puede también de la misma manera convertirse en un Buda, convertirse en un guía espiritual. ¿De qué manera? Siguiendo lo que les estaba diciendo. Uno tiene que completar ese ciclo para que puedas tú experimentar lo que significa, lo que es pasar por tu nirvana. Y de esa manera, cuando dejes de existir, tus ideas, tus pensamientos van a ser también aprendidas, estudiadas y de la misma manera imitadas, ¿no? Entonces este grupo, este segundo y último grupo, bueno, no último, porque les decía que existen muchos, ¿no? Existen demasiados grupos budistas también, ¿no? Pero lo más importante son estos dos que te he mencionado, son estos dos que te he mencionado, ¿no? Entonces, vamos a terminar ahí. He querido simplemente compartirte esto de esta religión, muchas generalidades. Les estoy debiendo de la misma manera, creo que materiales también de las clases pasadas. El día de mañana voy a estar subiendo las diapositivas de las clases que aún me faltan. Creo que me faltan algo de 3 clases, me parece. Sobre todo de las religiones, me parece que me falta subir a la plataforma para que la puedan tener. No, ahora, la semana que viene, voy a tomarles un examen. La semana que viene voy a tomarles un examen sobre todo de las religiones. Así que prepárense, lean, estudien, que todo lo que les voy a preguntar va a venir del material que mañana les voy a subir. ¿Ok? Entonces, de mi parte ha sido todo por hoy. No sé si alguien tiene algo que decir. Pastor, ¿el examen va a ser oral? ¿O No. Yo voy a mandar el examen en la plataforma. Voy a mandar el examen Amén. en la plataforma. Amén, Sí, pastor. así va a ser el examen. Ya, pastor. Mucho la atención al budismo porque
parece correcto, ¿no? Parece correcto, tiene mucho de bueno. Tiene mucho de bueno su manera de actuar, ¿no? Su manera de actuar, todo es correcto. Y todo es en Filosofía. Sí, éticamente podría decirse que los budistas son personas correctas, ¿no? Éticamente los budistas andan, ¿no? Andan en cosas no muy quizás desenfrenadas, ¿no? Porque su manera de vivir es como lo hemos estado viendo. Su manera de vivir de los budistas es como lo hemos estado observando. Y eso es algo por lo que ellos luchan. Eso es algo por lo que ellos luchan. Parar con el sufrimiento de las personas, parar con el propio sufrimiento interno, ¿no? Entonces, andan tienen un pensamiento correcto, se esfuerzan por pensar bien, por tener una visión correcta, por tener un lenguaje correcto, ¿no? Es que es como lo que estábamos viendo. Un poco difícil mirar quizás un budista, ¿no? Nato, quizás por estos lares donde nosotros estamos, ¿no? No es quizás imposible, pero estadísticamente es un poco complicado mirar un budista, ¿no? Como tal, por acá, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos en el Perú. Es más, no solamente en el Perú, ¿no? Dicen que incluso hasta en el mismo Europa es un poco difícil encontrar una colectividad de personas budistas. En su mayoría los budistas están concentrados en Asia. En su mayoría los budistas comparten territorio, por ejemplo, en la India. En la India o eres budista o eres un hindúe. O eres budista o eres un hindúe dentro de lo que es la India y dentro de los países quizás ahí aledaños también a la India. Fuera de la India o fuera al menos del continente asiático, entonces es muy difícil encontrar una colectividad de personas dedicadas a estos movimientos. Última pregunta, pastor. ¿Y también se le llama una secta al budismo? ¿Es una secta? Mira, yo pienso que estamos justamente hablando, ¿no? sobre sectas, estamos hablando sobre religiones, ¿no? Y el eje principal de la vida del hombre es Dios. Si no hay Dios, si no le inculcan al hombre a buscar a Dios, si no le inculcan al hombre el cristianismo, ¿no? Porque después de Dios vino la persona de Jesucristo. Dios se encarnó en Jesucristo y vino a la tierra a darle un mensaje de esperanza, ¿no? Entonces, si no hay Dios, si no hay un creador, los budistas no creen en un Dios creador, mucho menos creen en el Dios Jesucristo, mucho menos creen que la salvación viene, ¿no? O es dada a la persona por un hombre llamado Jesucristo. Entonces, si hay alguien que no comulga con eso, entonces pues podría, ¿no? Bueno, no tanto que podría, ¿no? Es catalogado pues definitivamente como una secta, ¿no? Como un movimiento totalmente ajeno a las cosas establecidas dentro de la palabra de Dios. Amén, pastor. Gracias. Verdaderamente, Pastor Rumichi, viven una vida correcta, como usted nos está mencionando, hemos escrito aquí, pero eso no les va a salvar, pues, ¿no? Si no conocen la persona de Cristo, que para eso ha venido, ¿no? Para salvar nuestras almas. O sea, pero a la final les dice la palabra de Dios que todos van a conocer que Cristo es el único mediador y salvador, aún hablando de esta secta o de estas religiones, como los budistas, los hindúes, etcétera, ¿no? Amén. Sí, muy correcto, hermana Marta, gracias. Usted ha Pastor, dicho algo cierto. Con sus buenas acciones no les va a alcanzar, porque la salvación, lo dice la Escritura, lo conocemos en la Escritura, que la salvación no es por obras. La salvación no es por obras, la salvación es por fe. La salvación viene con la persona de Jesucristo. Uno puede ser bueno en su propia opinión,
Uno puede catalogarse bueno en su propia opinión, pero bueno no hay según la Escritura. No hay bueno, ni Cristo no se consideraba una persona buena. Bueno solamente es el Padre. Bueno es el Padre nada más. Entonces, ¿la salvación por quién viene? Por el Señor Jesucristo. Entonces, el fruto de mi salvación son mis obras. El fruto de que yo soy una persona salva, el fruto de que yo tengo a Cristo en mi corazón son mis obras. Pero yo no debo de obrar para alcanzar salvación. No, yo obro porque soy salvo. Yo obro porque soy consciente de mi salvación. Soy consciente de que hay una vida después de esta, pero no una vida encarnada en alguien más. No, una vida que me espera allá arriba en el paraíso. Los budistas no creen que existe un paraíso de la misma manera que los hindúes. No creen que hay una vida, para ellos la vida es parte de la reencarnación, pero en alguien más aquí en la tierra. Esta reencarnación termina cuando alcanzas este clímax del cual hemos estado hablando. Pero nosotros, según lo que nos dice la palabra de Dios, creemos que hay una vida después de esta. Pero esa vida está en la casa de Dios, que es pues prácticamente en terreno ya celestial, ¿no? En el paraíso. Pastor Rumichi, quería aportar algo. Sí. Es cierto que el evangelio se va a predicar a toda criatura, pero también es cierto que no todos lo van a abrazar, o sea, no todos lo van a aceptar. Por ejemplo, qué sé yo, en este caso, si hablamos de los budistas o qué sé yo, los japoneses, por ejemplo, que son personas muy metódicas, muy ordenadas, etcétera, pero si no, se les puede predicar, etcétera, pero no todos van a aceptar el evangelio. Y por lo tanto, las buenas obras o las buenas acciones o digamos la conducta intachable, entre comillas, los va a poder salvar, ¿no? Solamente Jesucristo, ¿no? Como indica la palabra de Dios, o sea, la buena conducta no los va a salvar definitivamente. Y como le digo, pues no todos van a aceptar a Cristo, por más que se les predique, ¿no? Es correcto, es correcto. Y a medida que esté acercándose ya el tiempo al final, ¿no? A medida que se está acercando el final de los tiempos, el corazón del hombre se va a poner más duro. El corazón del hombre va a estar más reacio a las cosas de Dios. La Biblia habla de los muchos y la Biblia habla de los pocos. Habla de los muchos y habla de los pocos. Y dice la Escritura que muchos van a escoger el camino de la perdición. Y pocos son los que van a escoger el camino de la vida. Entonces, esa es una verdad que está en la Biblia que nos debe de llevar a nosotros también a cuidar nuestros pasos. A cuidarnos nosotros mismos también. Porque cada día que pasa pues es una guerra para cuidar nuestra salvación. Tenemos que cuidar nuestro lugar, que por fe ya está también arriba en el cielo. Pero la Biblia habla de que hay muchos y hay pocos. Y lamentablemente pocos son los que van a escoger el camino de la vida. Y quiero yo creer en el nombre de Jesús que todos los que estamos acá somos parte de ese grupo de pocos que estamos optando por el camino, de la salvación, por el camino de la vida, ¿no? Amén, pastor. Muy bien. Pastor Romiche, pastor, Sí, aló. sí, le Amén. escucho, hermano, le escucho, Sí, Luis, puedo le decir escucho. algo bueno en la vida cristiana digamos, relación, no es religión, ¿verdad? ¿Entiende? Como hemos entendido Amén. nosotros. Sí. Pastor, Claro. yo alguna vez fui a una casa donde, hace años, donde había un Buda ahí, ¿no? Como centro, pero había muchas imágenes vírgenes y todo eso, ¿no? O sea, como que mezclaban el budismo con el catolicismo, algo así lo entendí. Y, y ahí hablaban mucho de los antepasados, o sea, como que hacían su árbol genealógico para atrás, quién es el abuelo, quién el tatarabuelo, y como que le rendían mucho culto a eso. Entonces, si ellos creen en la reencarnación, ¿por qué sería el motivo de que siempre están recordando los antepasados?
Em, yo pienso que, pero si hablamos específicamente de los budistas, ellos se cuidan, pues obviamente, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Estamos hablando de las obras, ¿no? De las obras de los budistas, ¿no? Ahora, no creo tanto de que ellos recuerden, escuchaba mientras preparaba todo el mensaje de que ellos decían, si tú quieres saber, por ejemplo, tu pasado, mírate ahora cómo estás y te darás cuenta el karma del cual estás tú pasando. Y si tú quieres saber cómo será tu futuro, mira tus pensamientos. Es lo que piensan y creen los budistas. Mira tus pensamientos y estarás prácticamente mirando tu futuro. ¿Y quieres conocer tu pasado? ¿Qué es lo que tú eras en una vida anterior a la que tú tienes? Mira ahora tu presente. Si ahorita estás sufriendo quizás, ¿cómo se llama? No sé, un martirio, es porque anteriormente tú martirizabas a alguien más. Si ahorita ¿cómo se llama? Te están persiguiendo las deudas y no quieres y no puedes tal vez pagarlas, es porque anteriormente, ¿no? Anteriormente tú también pediste prestado y nunca quisiste pagarle tal vez a esa persona, ¿no? Entonces, no creo tanto que los budistas recuerden a sus antepasados. No creo tanto que ellos estén mirando tanto, ¿no? A la gente, por ejemplo, que pueden tener un contacto sanguíneo, ¿no? Una relación a través de algún familiar, ¿no? Entonces, más los budistas se preocupan por el presente de sus vidas y por acabar por lo que hemos precisamente estado hablando, ¿no? Lo que es el sufrimiento. Esa es la consigna que tienen los budistas, acabar con el sufrimiento. Y ellos se esfuerzan, pues obviamente, por cumplir, ¿no? Esta famosa cuarta noble verdad de la que hemos estado hablando, que es el camino óctuple, ¿no? Entonces, ¿qué sacrificio? Es como si tal vez ellos se estuvieran quizás flagelando, ¿no? Por tratar de hacer bien las cosas. Pastor, Ahora, yo sé buenas que es un noches. sacrificio también de la misma manera, Sí, pero por algo se comienza. Y debemos de comenzar, bueno, obviamente aceptar a Cristo, ¿no? Mirar la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Sí, no sé quién me dijo algo por ahí. pastor, sería ¿Usted? ellos hacen un esfuerzo natural en verse ellos correctos siempre. ¿Será eso nada más, no? Porque nosotros somos espirituales, ¿no? Buscamos las cosas de Dios. Ellos no, ¿no? Ellos siempre están en un esfuerzo humano, ¿no? Pensando en su sabiduría terrenal, podría decirse, Sí, ¿no? definitivamente, ¿no? Ellos están haciendo un esfuerzo humano, ¿no? Un esfuerzo basado en un raciocinio, basado en una manera de pensar, ¿no? Y no basado en Jesucristo, y no basado en las obras de Dios. Pastor Amén, Rumichi, pastor. algo que también quería agregar, ese tema los que consultan a los muertos, sean sectas, religiones, personas, etcétera, que veneran a sus difuntos, etcétera. La palabra en Mateo 8:22 dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, o sea, esas personas están muertas espiritualmente. Entonces, por eso que, o sea, consultan a sus muertos porque no conocen una verdad, no conocen la palabra de Dios, ¿no? Por eso es que consultan para su pasado, para su futuro, qué sé yo, a los muertos o le rinden culto a sus difuntos, porque están muertos espiritualmente, ¿verdad? Porque Definitivamente que sí, ¿no? Hay personas pues que incluso hasta sus familiares ya fallecidos les piden que los bendigan, ¿no? exacto, o le No, ponen ilumíname, velitas, o ¿no? qué sé yo, ¿no? Ilumíname, ¿no? Ilumíname a su familiar o al ser querido que ha fallecido, pues ilumíname desde el cielo, ¿no? Acompáñame desde el cielo. Y una cosa así, tal vez, ¿no? Mi Pero mamita me bueno, cuida, dice. sí.
Bueno, pero alguien hablaba por ahí de que la palabra va a ser predicada a todos, ¿no? Y eso es correcto, ¿no? Agradezcámosle a Dios que la palabra fue predicada a todos nosotros en un debido momento en el cual nosotros hemos aceptado la palabra de Dios, ¿no? Hemos aceptado este estilo de vida basado en el cristianismo que definitivamente, ¿no? Es lo más correcto. No, no es lo más, es lo correcto. Es lo correcto porque hay una vida después de esta. Y la vida después de esta no es el karma, no es la reencarnación. La vida después de esta está en el paraíso, o arriba o abajo, que es definitivamente el crujir de dientes y el sufrimiento eterno, ¿no? Yo estoy convencido de que Dios es real. Yo estoy convencido. Hace 3 días yo estaba en la calle haciendo unas diligencias en una oficina del Estado. Esperando entrar a esta oficina del Estado, estaba en una esquina parado, esperando ya que sea mi turno. Y se me acerca un abuelito, 92 años tenía. Yo noté que venía ahí con su andador, caminando lento, el abuelito lento caminaba. Y el abuelito, yo estaba acompañada con dos personas más. Y este abuelito nos mira y nos dice: jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está, papá? Y me dice: ¿y qué hacen ustedes acá? Acá estamos esperando, estamos haciendo una diligencia, le respondimos a este abuelito. Y el abuelito nos comenzó a conversar, nos comenzó a hacer la conversación. Y él nos cuenta que de profesión era filósofo. Yo soy filósofo, nos dijo. Soy filósofo y soy historiador. Bueno, ya no ejerzo la carrera porque ya tengo 92 años y ya me jubilé, pero he gozado una buena vida, nos decía esta persona. Cuando él me dice que era filósofo, automáticamente yo discerní que este hombre no cree en Dios. Que este hombre no cree en Dios. Lo dije para adentro, no se lo dije a él, porque toda persona que abraza la filosofía, pues es muy extraño y raro que los filósofos en su mayoría no creen en Dios. Pero lo que me llamó a mí la atención y lo que me ministró también de la misma manera, él nos cuenta: miren, muchachos, les voy a contar una experiencia que pasé una vez en una clase. Él nos preguntó a nosotros: ¿y ustedes creen en Dios? Y yo le dije: sí, yo creo en Dios. Mira lo que me dijo un alumno una vez. Un alumno un día me pregunta: profesor, ¿usted cree en Dios? Y él dice que le respondió: pero por supuesto que yo creo en Dios. Seguro que ustedes creían que yo no creo en Dios, nos dijo a nosotros. Y la verdad que me dejó sorprendido, porque el profesor, esta persona, le dijo al alumno: yo creo en Dios. Y el alumno le dijo: profesor, ¿pero por qué usted cree en Dios? Porque es necesario creer en algo. Y si queremos creer en algo, lo más razonable en lo que puede creer el ser humano es en el Todopoderoso, que es Jehová. Es en Dios. Y eso para mí marcó mi corazón. Marcó mi corazón que este hombre nos venga a decir a nosotros, sin que yo lo conozca a él, sin que él nos conozca a nosotros, nos vino a decir que Dios, prácticamente era Dios ahí diciéndome que Dios es real. Que Dios es real. Estamos más que convencidos, ¿no? Y cada vez hay más evidencias, no solamente bíblicas. No solamente las evidencias que vemos son bíblicas, las evidencias que vemos de que nos deben de llevar a nosotros a creer y a convictarnos de que Dios es real, están acá. El libro de Romanos dice de que sus obras son vistas. Sus obras son, las obras de Dios se ven, las obras de Dios se palpan. Entonces, yo estoy más que seguro que después de esta vida nos espera una vida también con el Creador, con Amén. nuestro Dios. Así que sigamos Amén. preparándonos para lo que la Biblia dice, las bodas del Cordero. Un día vamos a estar nosotros experimentando de esa fiesta maravillosa, de esa fiesta apoteósica, las bodas del Cordero. Se viene un tonazo mucho mejor que la pollada en la que anteriormente ibas, ¿no? Es muchísimo mejor. Esa boda es, pero como la que nunca hemos ido, ¿no?
Así que yo pienso y creo que estamos en el mejor camino nosotros, ¿no? Estamos en el mejor camino, en el camino de Dios, en el camino del cristianismo. Al final, las profecías se están cumpliendo, las profecías de Cristo se cumplieron, las profecías escatológicas se están cumpliendo